Irán atacó a Israel y varios organismos señalan que es la primera vez que lo hace directamente y no a través de grupos armados a los que financia. El sábado 13 de abril, Teherán lanzó más de 300 proyectiles entre drones, misiles balísticos y de crucero. La mayoría fueron destruidos por el domo de hierro de Israel y por la reacción defensiva conjunta de Tel Aviv, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Jordania. Irán sostiene que es en represalia al ataque contra su embajada en Siria el 1 de abril, ataque del que responsabiliza a Israel. Y añadió que fue una ofensiva limitada que dan por concluida si los israelíes no responden. Pero el gobierno de Benjamín Netanyahu promete pagar con el mismo precio, aunque todavía hay divisiones frente a cuándo responder y en qué escala. Por ahora se movieron en la escena diplomática, convocando a una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Samuel Salgado nos cuenta los detalles de lo que se discutió en Nueva York. Una guerra de discursos en el Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión fue convocada de urgencia por Israel tras el ataque iraní, fuertemente condenado por el secretario general de la ONU y por la mayoría de los países presentes. Antonio Guterres se mostró preocupado ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Oriente Medio está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y reducir la escalada. Palabras desatendidas por Israel. Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal de tomar represalias. Tanto el embajador israelí como el iraní atacaron al Consejo de Seguridad. Israel lo acusó de ser cómplice de un genocidio yihadista perpetrado por Irán desde hace años y supuestamente demostrado en el ataque del sábado. Israel no es el pastorcito mentiroso. Hemos estado gritando a los cuatro vientos durante años, tratando de despertar a la comunidad internacional, pero fue en vano. Mientras que la República Islámica acusó al Consejo de Seguridad y a Estados Unidos de ser cómplices de la masacre en Gaza perpetrada por Israel. Justificaron vergonzosamente la masacre y el genocidio israelí contra el indefenso pueblo palestino bajo el pretexto de la autodefensa. El representante iraní apuntó a Benjamín Netanyahu como responsable directo de la escalada. La política del primer ministro israelí busca ampliar y escalar el conflicto en la región para mantenerse en el poder. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas fue igualmente invocado por Irán e Israel para justificar la legítima defensa en caso de un ataque armado. El embajador de Estados Unidos, principal aliado de Israel, respaldó una respuesta israelí, en contravía de las declaraciones del presidente Joe Biden, aunque coincidió en que debe haber una desescalada. Rusia y China llamaron a la calma y resaltaron que el ataque iraní a Israel fue una represalia, no una actitud ofensiva, por lo que el asunto debería considerarse concluido. Escalará la guerra en Medio Oriente. ¿Qué tan cierto hay en los miedos de una tercera guerra mundial? ¿O podría servir la diplomacia para frenar este repunte del conflicto? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Desde Madrid nos acompaña Taleb Ali-Salem, analista político, activista por los derechos humanos y autor del libro Un viaje a la libertad, especializado en temas de África y Medio Oriente. Y en Washington se conecta con nosotros Román D. Ortiz, analista de seguridad y defensa del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. A los dos les agradezco acompañarnos en este momento aquí en France 24. Y antes de comenzar la discusión, invito a toda nuestra audiencia a que deje sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. También estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Un saludo bastante especial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Taleb Ali-Salem, comienzo con usted. Bienvenido al debate. Comencemos con la pregunta genérica. ¿Usted cree que puede escalar esta guerra en Medio Oriente? Bueno, después de la reunión del Consejo de Guerra de Israel, que ha dicho que iba a contestar a este contraataque realizado por Irán después de que su embajada en Damasco haya sido atacada por Israel el 1 de abril, yo creo que sí, lamentablemente, si finalmente Israel responde, y especialmente con un ataque centrado en el territorio de Irán,
a Irán no le quedará otra que cumplir lo que ya fue anunciado por el gobierno y por el Estado de Irán, que es que habrá una respuesta contundente, mucho más fuerte a Israel. Y recordemos que lo que ha pasado, el contraataque de Irán que hemos vivido hace unos días, tan solo ha sido un mensaje, una forma de advertencia a Israel. Se trata de un contraataque estratégico que no tenía como objetivo ocasionar bajas civiles, sino mandar un claro mensaje de advertencia y demostración de capacidades a Israel y también a Estados Unidos de que el tiempo de que Israel esté atacando continuamente a Irán, de que esté atacando continuamente al eje de la resistencia, se ha acabado y que Irán tiene la capacidad de llegar a territorio israelí. Hace muy pocos minutos leía que Irán consiguió que los 7 misiles balísticos lanzados desde Irán entrasen a Israel, digamos, violando esa cúpula de hierro que no pudo frenarlos, ¿no? Entonces el ataque de Irán o el contraataque de Irán a una posible respuesta de Israel será mucho más fuerte, mucho más contundente, según afirmó el gobierno de Irán. Por lo cual, si Israel actualmente hace una respuesta a Irán, yo creo que estaremos inevitablemente ante una guerra declarada en Oriente Próximo que puede modificar toda la región. Román Ortiz, también le doy la bienvenida a usted. ¿Coincide usted con el punto de Taleb que podría escalar esta guerra en Medio Oriente y él afirma que lo haría en caso tal de que Israel responda como lo ha prometido? Bueno, yo creo que en el corto plazo las posibilidades de que haya una escalada directa y un enfrentamiento directo o más directo del que ha habido ya, porque hay que recordar que Irán ha roto, digamos, lo que ha sido hasta ahora su comportamiento habitual, que es atacar a Israel por medio de organizaciones interpuestas como los Houthis en Yemen, como Hamas en Gaza, como Hezbollah en Líbano, etc. Yo creo que es poco probable que se produzca una respuesta inmediata israelí. Yo creo que una parte y otra, tanto Israel como Irán, por motivos absolutamente distintos, creen que es mejor esperar. En el caso israelí hay en marcha operaciones militares en Gaza y obviamente Israel no tiene interés en abrir una guerra en 2 frentes en este momento, más allá de lo que parece necesario para de alguna manera aligerar la presión que hay sobre las fronteras distintas de la de Gaza, ¿verdad? Es decir, el ataque contra el consulado que estaba siendo usado por la Guardia Revolucionaria Islámica en Damasco fue una acción limitada y tuvo como objetivo ese elemento, ese punto en concreto. Pero lo cierto es que Israel está tratando primero de desarrollar las operaciones en Gaza y una vez que eso esté más controlado, se abriría, la posibilidad de que se iniciasen operaciones en otros frentes. Por el lado de Irán, Irán tiene 2 problemas en este momento. Por un lado, tiene un problema de cohesión interna importante. Hay sectores dentro de la cúpula gubernamental iraní que ven la manera de gestionar la crisis de manera completamente distinta. Y por otra parte, siente que el tiempo juega a su favor en la medida en que está tratando de construir un arma nuclear y cada vez está más cerca de no solamente de disponer del material del uranio enriquecido suficiente, sino avanzar hacia la construcción física de la bomba, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo yo creo que no vamos a ver, no hay muchas posibilidades, hay riesgo evidentemente, pero no hay muchas posibilidades de que veamos una escalada muy rápida. Yo creo que en un plazo más mediano va a ser casi inevitable. Israel no puede vivir bajo la amenaza iraní. Se ha visto, digamos, con el ataque terrorista del 7 de octubre y, la amenaza que representa, por un lado, los 130.000 cohetes y misiles en manos de Hezbollah en la frontera norte, más el desarrollo del arma nuclear por parte de Irán, hace muy probable que vayamos a ver una confrontación a nivel regional, pero más adelante, no de manera inmediata. Diseccionemos por partes los argumentos que ustedes han planteado y comienzo con usted, Román, porque usted habla del ataque de ese 1 de abril contra la embajada iraní en Siria. Usted lo afirma como si fuese Israel quien está detrás. Israel no se ha atribuido el ataque, sin embargo, Irán señala y sostiene que fue Israel el que atacó su embajada y es bajo el principio de la autodefensa que dice haber lanzado este ataque. ¿Usted entonces coincide con Irán en que fue Israel el que atacó esta embajada? Bueno, digamos que lo cierto es que Israel habitualmente no tiene costumbre de confirmar ni negar este tipo de operaciones. Es muy probable que haya sido Israel.
El asunto es que creo que el consulado que fue atacado, sino el edificio del consulado, había dejado de ser un consulado en términos prácticos y estaba siendo utilizado como un cuartel general por la Guardia Revolucionaria Islámica para organizar ataques contra el territorio israelí. Entonces estamos hablando de algo un poco distinto que el ataque contra un edificio diplomático, ¿verdad? Estamos hablando del ataque contra un edificio que aparentemente cumple funciones diplomáticas, pero que en realidad se ha convertido en un puesto de mando. Entonces sí es probable, aunque evidentemente el gobierno israelí no lo ha confirmado, que fuese la fuerza aérea israelí quien realizó el ataque. Taleb, ¿y usted qué replica frente a este punto que plantea Román, que la embajada en Damasco no era una embajada, sino un centro de operaciones militares? Bueno, yo creo que hay una serie de equívocos en el análisis que hace vuestro invitado. Para empezar, si Israel tenía evidencias de que esa embajada estaba siendo utilizada, como él dijo, como un centro de operaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, tiene muchísimos métodos para alzar una denuncia o para alzar una queja ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante incluso las autoridades o el gobierno de Siria. Pero yo creo que el hecho de atacar de una forma directa una embajada supone dos violaciones. Primero, supone una violación contra la soberanía del Estado de Siria, que es un Estado independiente, e Israel no tiene ningún derecho para atacar territorio sirio. Y en segundo lugar, supone una violación directa a la Convención de Viena de 1961, que establece que las embajadas son territorio del país, por lo cual cuando Israel ataca la embajada de Irán en Damasco, está atacando territorio prácticamente, como digo, según la Convención de Viena, está atacando prácticamente territorio de Irán, por lo cual yo creo que el ataque o el contraataque de Irán que hemos vivido hace unos días a Israel está completamente amparado por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que establece el derecho inherente de las naciones a la legítima defensa en caso de que su territorio sea atacado. Esto supone un ataque directo, como digo, contra territorio iraní, el ataque realizado por Israel a la embajada en Damasco. Y en segundo lugar, de una forma muy breve y resumida, vuestro invitado habla de que no hay cohesión interna en el gobierno de Irán, y no coincido con este análisis. Creo que se equivoca usted totalmente. Actualmente hay una cohesión conjunta en Irán para apoyar al gobierno, porque llevan muchísimos años sufriendo las provocaciones y los ataques de Israel, de Estados Unidos, y actualmente tanto el pueblo iraní como todas las formaciones políticas o corrientes o ideologías que existen dentro de Irán están respondiendo y apoyando al gobierno en que haya una respuesta dura a Israel en caso de que responda. Quien no tiene cohesión interna es precisamente el gobierno de Netanyahu, que estamos viendo día a día manifestaciones por miles de ciudadanos israelíes que protestan contra Netanyahu, y que estamos viendo que incluso expresidentes, exprimeros ministros de Israel están en contra de la política que está llevando, no solo contra Irán, sino el genocidio que está cometiendo en Gaza. Y ya vamos a discutir estos pro y estos contra que tendrían para los gobiernos iraníes e israelíes escalar o no la guerra. Pero antes, Taleb, quiero hacerle una pregunta. Usted habla de los mecanismos diplomáticos que hubiese tenido Israel para denunciar una posibilidad de operación de un centro militar en la embajada siria. Pero le pregunto, ¿qué tanto sirve la diplomacia en este caso y concretamente del Consejo de Seguridad de la ONU? Porque el mismo Irán acusa al Consejo de Seguridad de no cumplir su papel para estabilizar Medio Oriente. Bueno, yo creo que la funcionalidad de los organismos internacionales no condiciona el hecho de que haya que seguirlos, ¿no? Entonces, Irán ha pedido una y otra vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que condene el ataque realizado por Israel a su embajada en Damasco, y no hubo respuesta. Pero Irán ha seguido las herramientas, ha seguido los protocolos marcados por la comunidad internacional y por los reglamentos internacionales. Quien no ha seguido en ningún momento estos reglamentos ni estos protocolos, ni siquiera cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad, es Israel, que va actuando, primero, cometiendo un genocidio contra la población en Gaza, y segundo, atacando embajadas de terceros en otros países, como ha hecho sin consultar, sin levantar y sin hacer ninguna denuncia, y por supuesto sin respetar los reglamentos internacionales. Usted dice entonces que Irán ha seguido al pie de la letra los reglamentos internacionales y que el ataque del 13 de abril contra Israel fue en legítima defensa. Román, ¿qué responde usted ante esto? Hombre, yo creo que lo que no se puede hacer es pensar que el derecho internacional solamente tiene una cara y sirve para una parte, ¿no? El país que está, digamos, respondiendo en legítima defensa desde el 7 de octubre,
cuando fue atacado su territorio y masacrado centenares y centenares de civiles sin provocación previa, es el Estado de Israel. Por otra parte, hay que recordar quiénes fueron los muertos en el ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, ¿verdad? Fueron altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica, concretamente de la Fuerza Quds, que es la estructura de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, que se encarga de organizar a las milicias proiraníes en Líbano, en Yemen, en Siria, de apoyar a Hamas con el objetivo de agredir a Israel. En consecuencia, si hubo una acción de legítima defensa para dislocar este tipo de ataques, fue atacar un puesto de mando. Más allá de esto, hay una guerra en Oriente Medio en este momento. Afortunadamente es una guerra en este momento limitada, pero hay una guerra como consecuencia del ataque contra Israel el 7 de octubre y en ese contexto resulta un poco próximo a la ciencia ficción pensar que lo conveniente es denunciar la presencia de la Guardia Revolucionaria Islámica en el consulado iraní a los organismos internacionales, por distintas razones. Primero, porque no va a disuadir a Irán en ningún caso de seguir haciendo lo que está haciendo. De hecho, Irán es públicamente conocido que ha sido promotora de ataques terroristas a todo lo largo del mundo. Hay funcionarios iraníes con circulares de Interpol buscados de manera internacional y eso no ha disuadido a Irán de continuar haciendo este tipo de acciones en el escenario internacional. Y por otra parte, porque cualquier movimiento de estas características al interior de las Naciones Unidas termina concitando el veto de Rusia y o China, lo cual hace, digamos, el movimiento diplomático en esa dirección completamente inútil. Entonces me parece que dentro de la lógica del conflicto bélico que estamos... Sí, vemos entonces cómo el principio de autodefensa y legítima defensa está siendo utilizado en un principio por Israel tras los ataques de Hamas del 7 de octubre y ahora por Irán luego del ataque contra su embajada. Dale, pero quiero volver sobre un punto que había mencionado Román al inicio. Él afirmaba que a Israel no le conviene sostener dos guerras en dos frentes diferentes, es decir, uno en la Franja de Gaza y otro contra Irán. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo en primer lugar quería hacer un comentario breve sobre el derecho a la legítima defensa del que ha hablado vuestro invitado. Yo no, con todos mis respetos, no creo que sea derecho a la legítima defensa asesinar a más de 30.000 palestinos, la mitad de ellos o la mayoría de ellos niños y mujeres. ¿Qué legítima defensa puede justificar la matanza y el genocidio contra mujeres y niños? Yo creo que el contraataque de Irán contra Israel no dejó ninguna víctima civil y estaba claro que era un mensaje y una advertencia estratégica que no tenía como objetivo asesinar a civiles y que estaba amparado claramente por el artículo 51 de las Naciones Unidas de la legítima defensa, cuando Israel no puede ampararse en la legítima defensa cuando la mayoría de víctimas son civiles. Por lo cual, respondiendo ya de forma directa a tu pregunta, yo creo que es contrario a lo que opina vuestro invitado. Israel está buscando esa confrontación con Irán y específicamente Netanyahu y su gobierno, que está en un momento muy delicado tanto internamente como externamente. Internamente porque tiene una gran parte de la población israelí en contra de sus políticas y de cómo está gestionando la guerra en Gaza, y internacionalmente porque ha perdido por completo todas sus capacidades y todo su relato y ha perdido toda su credibilidad, ¿no? Entonces, en un proceso de huida hacia adelante, yo creo que Netanyahu está buscando precisamente eso, la confrontación con Irán. Por eso realizó el 1 de octubre el ataque a la embajada en Damasco, porque quiere una confrontación directa con Irán que vuelva a darle la legitimidad que no le está dando su propio pueblo o su propio gobierno, que es colocarse en el papel de víctima, en el papel de atacados, en el papel de Israel está en peligro y necesitamos unirnos en torno a un mismo gobierno, que es el gobierno que estoy liderando. Esta es la política y la estrategia de Netanyahu y esto es lo que está buscando.
Frente a lo que usted dice, quiero confirmar un dato que usted menciona y es en el ataque de Irán contra Israel con los más de 300 misiles. No hubo víctimas mortales. El mismo Israel confirmó que hubo una niña de 7 años herida, que hasta ahora habría sido la única persona afectada. Román, quiero volver sobre el punto que mencionaba Taleb. ¿Está Israel buscando una confrontación? ¿Le sirve a Netanyahu ahora dirigir la guerra contra Irán? Además, recordemos que justo antes del ataque iraní, Israel había sido criticado internacionalmente por la muerte de 7 miembros de una organización humanitaria en Gaza. Román. Lo escuchamos, estamos teniendo unos problemas técnicos con su señal, pero intentaremos escucharlo a continuación. Es importante que se esté haciendo uso. Está cometiendo, Israel no está cometiendo un genocidio. Israel está desarrollando operaciones militares en Gaza. Evidentemente, Hamas está operando mezclada la población. Eso hace muy probable que se produzcan daños colaterales de las operaciones militares. También es verdad que hay casos en los que en las operaciones militares israelíes han cometido errores y excesos, no cabe la menor duda, pero lo cierto es también que esas operaciones militares son legítimas porque son una reacción al ataque terrorista del 7 de octubre. Dicho esto, también que mencionar el tema de la división dentro de Israel. Netanyahu básicamente es en este momento un político acabado en Israel. Es decir, está al frente del gobierno porque hay un consenso dentro de la clase política israelí de que no debe de abandonar el gobierno ahora hasta que la situación esté completamente estabilizada. Pero más allá de este conflicto, políticamente hablando, Netanyahu está acabado. La sociedad israelí está dividida por muchos problemas, incluida la famosa reforma del Tribunal Constitucional, que evidentemente concitó mucho rechazo porque ponían de una manera la división de poderes, pero dicho esto también, yo creo que hay consenso absoluto de que ciertamente Israel está en riesgo, está en peligro y esta guerra es una guerra por la defensa de Israel, que una 7 de octubre. Entonces yo creo que los israelíes siempre han sido una sociedad que ha tenido claras las diferencias, digamos, la pelea política interna por un lado de los asuntos de seguridad nacional, y en este momento están enfrentando una amenaza a su seguridad nacional clarísima. Yo creo que además de eso, el principio por el cual que había basado la estrategia israelí de que se podía disuadir a organizaciones como Hamas, a organizaciones como Hezbollah o al propio Irán, y en consecuencia prevenir la guerra, está ahora completamente liquidado después del ataque no provocado del 7 de octubre y en consecuencia muy probablemente vamos a ver esfuerzos militares israelíes para tratar de reducir la amenaza que sufre particularmente desde el Líbano, ¿verdad? Donde, como digo antes, Hezbollah cuenta con 30.000 cohetes suministrados en su inmensa mayoría por Irán. Y aquí quiero aprovechar que usted menciona a Hezbollah para preguntarle a Taleb por qué en esta ocasión Irán atacó directamente y no a través de sus proxies. ¿Le conviene entonces a Irán mostrar otra de sus fortalezas militares como es la creación de misiles? Efectivamente, yo creo que Irán lleva muchísimos años sufriendo todo tipo de ataques, ha sido hostigado por Israel y Estados Unidos en reiterados ataques, en infinitas sanciones y una maquinaria propagandística y mediática contra su sistema político y su sistema de gobierno, y era cuestión de tiempo que Irán respondiese a todas estas provocaciones de una forma directa. Yo creo que Irán ya vio, ¿no?, lo que había pasado en Siria, lo que había pasado en Irak, lo que había pasado en Libia, y teme por su integridad. Por eso era importante para Irán lanzar un mensaje de que el tiempo del poder hegemónico que tiene Estados Unidos, que tiene Israel, para derrocar, para atacar, para hacer caer todos los regímenes que consideraban enemigos en la región, ese tiempo ya había acabado. Irán se sentía lo suficientemente fuerte y poderoso para mandar un mensaje, ya digo, siempre de contraataque y de respuesta a las reiteradas acciones
ataques y hostigamientos que lleva todos estos años sufriendo por parte de Israel y Estados Unidos. Y de una forma muy breve, vuestro invitado habló de que las víctimas en Gaza son solo daños colaterales. Yo no creo que, con todos mis respetos, asesinar a más de 10.000 niños sean daños colaterales. No creo que provocar la hambruna a una población de millones de personas sean daños colaterales. No creo que el asedio que está haciendo Israel a Gaza sean daños colaterales. No creo que la destrucción de ciudades completas sean daños colaterales. No creo que las detenciones masivas, inhumanas que hemos visto por parte de Israel a la población palestina sean daños colaterales. Creo que se ha llevado una estrategia propagandística por parte del gobierno de Israel desde el inicio del ataque a Gaza para deshumanizar a los palestinos, y con todos mis respetos creo que es una estrategia completamente fallida, porque hoy el mundo entero ha visto la verdadera cara del régimen de Netanyahu, que es un régimen completamente genocida. Y les pido que volvamos sobre el punto que nos convoca en el debate de hoy, que es la relación entre Irán e Israel luego del ataque iraní. Román, quiero preguntarle sobre el papel de Estados Unidos, porque ya oficiales de la Casa Blanca han dicho de manera anónima a diferentes medios que Estados Unidos no se va a involucrar en una guerra con Irán en caso tal de que Israel ataque. Sin embargo, ha defendido públicamente desde el mismo presidente Joe Biden hasta todos sus consejeros de seguridad que dan un respaldo sin duda alguna a Israel. ¿Israel podría arrastrar a la guerra a Estados Unidos, Román, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre son las elecciones en ese país norteamericano? Yo creo que los Estados Unidos están tratando de tener una posición equilibrada, digamos, donde por un lado quiere la seguridad israelí, porque es un elemento clave la alianza con Israel de la política exterior norteamericana, y por otro lado prevenir una extensión del conflicto, prevenir que las operaciones militares en Gaza terminen desembocando en una guerra regional. Y es en ese juego de equilibrios donde está moviéndose la administración Biden. Yo no creo que Israel ni pueda ni quiera arrastrar a los Estados Unidos a una guerra. Creo, sin embargo, que a medida que la situación de seguridad israelí se está haciendo cada vez más difícil, es probable que Israel vaya progresivamente tomando medidas más unilaterales para responder tanto a la amenaza que tiene desde el Líbano con Hezbollah como a la amenaza que viene desde Irán, ¿verdad? Dicho esto, hay dos cosas más que me parece que vale la pena poner sobre el tapete. Por una parte, es cierto que Irán ha utilizado solamente una fracción de los sistemas, digamos, de los sistemas de cohetes, o sea, de misiles, de misiles crucero y también de drones que tiene, pero lo cierto es también que lo que ha demostrado es una capacidad de penetración absolutamente mínima. Y el otro punto que me parece que es importante señalar es que, digamos, en los de bajas y de víctimas palestinas por parte del Ministerio de Salud de Gaza, que está en manos de Hamas, controlado por Hamas, nunca aparecen los muertos de Hamas, ¿verdad? No hay ningún terrorista muerto, solamente aparecen civiles, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que Hamas tiene en la Franja de Gaza y ha tenido miles de combatientes, ¿verdad? El último punto que me parece importante subrayar es que estamos hablando de un enfrentamiento solamente entre Estados Unidos e Israel por un lado, Irán y sus aliados en la región por otro. Me parece que vale la pena señalar que en esta confrontación Jordania y también Arabia Saudí han colaborado activamente para prevenir que parte de los misiles y los proyectiles lanzados por Irán llegasen a Israel. Me parece que en ese sentido hay una coalición que es más amplia. Parece que en realidad el agente de desestabilización en la zona es Irán. Y hay una coalición entre países muy distintos, entre los cuales se incluyen países árabes importantes, menciono a Jordania, que parece que pueden no estar de acuerdo en muchas cosas, pero sí en una cosa, y es que la influencia iraní en la región es un motor de violencia e inestabilidad. Sí, y justo eso es el punto que le quiero preguntar a Taleb. Como lo mencionamos en la introducción de este programa, Jordania fue uno de los países que contribuyó a derribar los misiles iraníes. Taleb,
Esto es inédito. Nunca había pasado que Jordania se uniera en contra de Irán, al menos militarmente. En cuanto a lo que menciona Román de Arabia Saudita, hay versiones de medios que Arabia Saudita también ayudó a destruir drones. Sin embargo, Arabia Saudita no lo ha confirmado. ¿Cómo entender entonces las acciones de estos dos países árabes? Bueno, para empezar tenemos que hacer una comparación entre lo que hace el gobierno de Jordania y lo que hace la población. Lo que hace la población en Jordania son manifestaciones masivas ante el consulado de Israel desde que comenzó el ataque israelí a Gaza, por lo cual hay un apoyo no solo en Jordania, sino en todos los países árabes al pueblo palestino y obviamente en contra del genocidio que está cometiendo Israel. Otra cosa es que el gobierno de Jordania esté sujeto a presiones internacionales lideradas por Occidente, especialmente por Estados Unidos, para actuar de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que Jordania, incluso Arabia Saudí, que están un poco en el área de influencia de Estados Unidos, obviamente van a participar en estas operaciones. Pero también tenemos que mencionar aquí que, como dijo, y me parece muy llamativo, que hable de que Irán es el agente desestabilizador en la región, ¿no? O habla de que la respuesta de estos países es directamente contra Irán. Yo no creo que sea así. Si queremos hablar de un agente desestabilizador en la región, directamente podemos hablar de Israel, que ha invadido los altos del Golán en Siria y ha tenido un conflicto en Siria, que ha invadido territorio de Jordania y ha tenido conflicto con Jordania, que ha tenido guerra por el Sinaí con Egipto, que ha invadido territorio palestino, tiene conflicto con Palestina, que ha invadido territorio libanés y ha tenido varias guerras con Líbano y tiene un conflicto abierto con Líbano, por lo cual el agente desestabilizador en la región es y siempre ha sido Israel y, por supuesto, Irán simplemente, como digo, está respondiendo a ataques que lleva sufriendo varios años por parte de Israel y Estados Unidos. Ustedes, como lo vemos, defienden dos posturas diferentes. Por un lado, Irán como víctima de un hostigamiento constante de Israel y Estados Unidos, como lo plantea Taleb, y Román habla que la víctima aquí es Israel, quien ha sido atacada por grupos proxies financiados por Irán y dentro de ellos Hezbollah, por ejemplo, o Hamas en la Franja de Gaza. Román, ¿cuál es su respuesta frente a lo que plantea Taleb, que el agente desestabilizador de Medio Oriente es Israel? Hombre, es interesante que Israel, digamos, lo único que ha luchado desde su fundación en el año 48 es porque se le reconozca su derecho a existir en Oriente Medio. Y poco a poco hay cada vez más países árabes que están dispuestos a reconocer ese derecho. Digamos, hay países como Emiratos, países como Egipto, países como Jordania, países como Marruecos, relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, me parece que el problema es otro. El problema es que, digamos, un gobierno radical como el gobierno iraní está utilizando el problema de la población palestina para agredir a Israel. Por otra parte, hay que recordar que Irán no solamente fue la mano que movió el ataque de Hamas el 7 de octubre contra Israel, sino que además ha tomado parte activa en la guerra civil en Siria, apoyando la dictadura, esta vez sí realmente masacradora, de Bashar al-Assad. Está alimentando la guerra civil en Yemen, proporcionando armamento y entrenamiento a los rebeldes hutis, y en general se ha convertido en un actor que está sembrando la división y generando violencia digamos, entre las comunidades suníes y chiíes a todo lo largo de Oriente Medio. Entonces yo creo que digamos, de alguna manera el gobierno iraní siempre trata de colocar la confrontación en una dinámica entre países musulmanes e Israel. Lo cierto es que Irán tiene un proyecto imperial en la región y lo está alimentando y está utilizando a la Guardia Revolucionaria Islámica y particularmente a la Fuerza Quds como la punta de lanza para llevar adelante la construcción de esa red de aliados que le permite, digamos, dislocar y desestabilizar muchos países en Oriente Medio. Y en medio de estas posiciones que ustedes plantean, les propongo que concluyamos con la pregunta que está sobre la mesa en medio del miedo que ha surgido después del ataque de Irán. Taleb, ¿es posible una tercera guerra mundial o es una exageración hablar de esto?
Bueno, yo creo que ahora hablar de una tercera guerra mundial me parece un poco desmesurado, pero no es descartable, no se puede descartar. Yo creo que todo depende de la respuesta que dé Israel y obviamente Estados Unidos. Si es una respuesta medida, controlada, una respuesta mínima en territorio iraní, no creo que Irán vaya a excederse tampoco en una contrarrespuesta, pero si van y atacan con toda su fuerza, atacan un ataque, digamos, notable, yo creo que sería inevitable una guerra en la región. Y yo creo que es importante advertir que una guerra en la región no se limitaría solo a Israel e Irán, sino que otros actores de lo que se conoce como eje de la resistencia, como podría ser Yemen, Siria, Irak o incluso el Líbano, entrarían de lleno y eso de una forma inevitable también arrastraría a otras naciones como Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí, que tienen bases estadounidenses en sus territorios. Entonces yo creo que tenemos que estar muy pendientes a lo que vaya a hacer Israel y su gobierno en las próximas horas, en los próximos días, porque puede ser esencial para dar una respuesta determinante y determinada a la pregunta que acabas de hacer sobre la Tercera Guerra Mundial. Usted dice entonces que depende en gran medida de Israel. Román, muy brevemente, ¿cuál es su respuesta al respecto? Yo creo que en el corto, digamos, yo creo que hablar de una tercera guerra mundial en este momento es una exageración, digamos, que no se corresponde con lo que estamos viendo. Yo creo que lo que sí es cierto es que en el medio plazo, y a menos que haya un cambio del escenario estratégico, digamos que en este momento no vemos, las cosas en el Oriente Medio están tomando una dirección en la cual vamos a ver una extensión del conflicto que ahora estamos viendo en Gaza, probablemente al Líbano y probablemente también a una confrontación entre Irán e Israel por las dos razones, por la razón que he mencionado, es decir, el arsenal masivo de misiles en manos de Hezbollah en el norte en el sur del Líbano y el programa nuclear iraní son dos amenazas directas a la supervivencia de Israel, y después de la experiencia del 7 de octubre Israel no puede vivir con esas amenazas. Román Ortiz y Taleb Ali-Salem, gracias por acompañarnos en el debate, y también le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón, a cargo de este programa, y los invitados los tuvo Natalie Quiroga. Ustedes sigan con nosotros.